Vamos a explicar qué son las leyes dominicales. Este es un video del 20 de abril del 2020. Las leyes dominicales ahorita son cada vez más evidentes debido al asunto de la pandemia, pero ya es un tema de tiempo atrás. Incluso hay enlaces disponibles para poder verificar toda esta información de que el Papa quiere un Shabbat para la tierra, o sea, un día de reposo, un falso día de reposo, porque el verdadero día de reposo ya lo dio Dios desde el Edén. Así que tenemos este contenido que vamos a revisar el día de hoy con respecto a Daniel 3, comparándolo con el Apocalipsis 13, la historia de la ley dominical, la Iglesia Católica y la observancia del domingo, la ley dominical y la Iglesia Adventista y la llegada del falso Cristo. Todo esto está relacionado. Recordándoles que este estudio sigue en actualización dependiendo de lo que serían los eventos proféticos en los que estamos viviendo. Veamos Daniel capítulo 3 comparándolo con Apocalipsis 13. El decreto de Nabucodonosor en Daniel 3 y el decreto de Apocalipsis 13 tienen un paralelismo. Para hablar de la ley dominical tenemos que empezar en el libro de Daniel. Ya sabemos que en el libro de Daniel tenemos lo que es el sueño de Nabucodonosor. En Daniel 3 tenemos un decreto político religioso. Político porque es promulgado por un rey y religioso porque tiene que ver con un asunto de adoración. Dice Daniel 3 del 4 al 6, y a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente: apenas escuchen el sonido de la trompeta y otros instrumentos, ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego. Vemos que el rey había hecho este acto de adoración una prueba de lealtad, pero justo cuando la vasta concurrencia se inclinó a tierra en dirección a la imagen, algo interrumpió el acto. 3 jóvenes permanecían de pie, eran 3 jóvenes príncipes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Habían sido traídos cautivos a Babilonia y estaban siendo capacitados para ayudar a gobernar el gran imperio. Los funcionarios babilónicos rápidamente le dieron la noticia a Nabucodonosor. Esto era una traición, porque el heraldo del rey había hecho un anuncio por un momento antes en voz alta que resonó por la planicie. Nabucodonosor quería lealtad absoluta. A los 3 hebreos desde su niñez se les había enseñado que había un ser digno de adoración. Inclinarse a un ídolo era traicionar su fe. El decreto de Nabucodonosor tiene un paralelo sorprendente en la Biblia. Es imitado por otro decreto que se encuentra en el libro de Apocalipsis 13. Habla de un desafío que el pueblo de Dios enfrentará en el tiempo del fin. Dice Apocalipsis 13 del 15 al 17. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Ahora veamos el paralelismo entre Daniel 13 y Apocalipsis 13. En ambos, un líder mundial trata de imponer la adoración de una imagen. En el caso de Nabucodonosor, la estatua, y en el caso de este nuevo emperador, una imagen que representa también al imperio. En segundo lugar, hay algo que contradice el mandamiento específico de Dios de adorarlo solo a Él. Muy importante, y esto está en los 10 mandamientos. El problema que tenemos en la humanidad, en el mundo actual, es que muchos creen, la mayoría de evangélicos y cristianos, creen que la ley ya ha sido abolida y usan la famosa frase que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero esto no significa que no debamos de ser obedientes a la palabra de Dios. Número 3. Todos los que no se sometan están condenados a morir. Esto significa que en algún momento los creyentes van a ser confrontados por un gran poder religioso y político que demanda nuestra lealtad absoluta. La cuestión es la adoración. Hay adoración verdadera y adoración falsa. Algunos se preguntan, ¿y cómo va a suceder todo esto? Que el mundo quiera matar a un grupo de personas. Hemos visto un ejemplo de esto con el asunto del coronavirus, cómo el mundo se puede organizar tan rápidamente
para someter a aquellos que no quieran obedecer a los demás. Incluso el presidente de Filipinas, a manera de palabras fuertes, no en acción por el momento, mencionó que iba a mandar la orden de disparar a quienes no respeten la cuarentena. El mismo Juan quedó asombrado con estas declaraciones del libro de Apocalipsis, que dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Juan se asombra porque el concepto de mujer bíblicamente se refiere a una iglesia. Él vio una iglesia, un grupo religioso que estaba sometiendo al pueblo de Dios, castigándolos y dándole muerte. Apocalipsis está lleno de simbología. Tanto Apocalipsis 12 y 13 nos presentan las criaturas simbólicas que representan las fuerzas malignas del mundo. La bestia, en este caso un poder político religioso, que es el papado. La segunda bestia, que es Estados Unidos. El dragón, representado por el espiritismo y Satanás. Y el falso profeta, representado por el protestantismo, liderado por las iglesias evangélicas. Ellas están tratando de hacer que todos se inclinen ante esa imagen de la bestia. Y aquí hago un llamado a mis hermanos evangélicos. Hay hermanos evangélicos que se llaman de la sana doctrina. Eso significa que ellos están estudiando porque no quieren que les mientan con la misma palabra de Dios. Recordemos que Satanás usa la misma palabra de Dios para engañar. Es por eso que muchos evangélicos están siendo engañados el día de hoy con las falsas interpretaciones que se les ha dado con respecto a la palabra de Dios. Antes los evangélicos estaban claros quién era la primera y la segunda bestia. Ahora eso lo han olvidado, producto del ecumenismo, o sea, la unión de las iglesias. Dice Apocalipsis 13:11: y vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Es interesante que por tiempos se ha representado a esta bestia o poder como un bisonte, y resulta que Estados Unidos hasta el año 2016 ha retomado al bisonte como su animal nacional. Antes era el águila. La simbología de cordero es Cristo. La simbología de dragón es Satanás. Esta nación que se jacta de protestante, los Estados Unidos, tiene principios cristianos. Este poder terminará hablando como el mismo Satanás. Ahora veamos un poco de la historia de la ley dominical. Tenemos una ley dominical desde el tiempo de Constantino. Una breve historia acerca de Constantino es que en el año 311, en la época de mayor persecución del cristianismo en toda la historia, Constantino el Grande es elegido César del Imperio Romano. Luego Constantino tuvo una visión. En el año 312 parte con su ejército a Roma para enfrentar a Magencio, autoproclamado emperador. La noche previa a la famosa batalla del puente de Milvio, Constantino en sueños escucha una voz que le dice: con este signo vencerás. El signo es la cruz de Cristo. Constantino decide cambiar el sol invictus, símbolo de su ejército, por la cruz y vence a Magencio. Este es el símbolo que vio Constantino. El crismón es el anagrama de Cristo, representa su nombre. Está formada por la letra griega X y la letra griega P o Rho, que son las 2 primeras letras que forman el nombre de Cristo en griego, XP. Al poco tiempo ordenó el fin de las persecuciones, reorganizó el ejército, la vida económica y buscó el remedio para los males sociales, morales, espirituales de la población. Trató por todos los medios de unificar al pueblo y lo hizo con el Edicto de Milán, decretando que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano. Pero no todo era color de rosa. En 315 Constantino hizo de la conversión al judaísmo un crimen capital. Tanto el judío proselitista como el cristiano converso eran reos de muerte. Asesinó a su propio hijo cuando se enteró de que éste se acostaba con su madre. Después, al enterarse de que era mentira, le quitó la vida a su mujer por mentirosa. A su hijo Crispo lo asesinó por envenenamiento y su esposa, la emperatriz Fausta, dejada morir en un baño excesivamente caliente.
Estos hechos no impidieron su bautismo cristiano en su lecho de muerte. Año 321 promulgó la primera ley dominical que mandaba que todos se abstuvieran de trabajar el día domingo. Se sabe que durante mucho tiempo siguió acuñando monedas con figuras de dioses paganos como el Sol Invictus, Júpiter Capitolino y Marte, siendo el primero de estos el que durante más tiempo tuvo culto oficial, tanto así que la festividad del domingo, introducido en 321, era en realidad el llamado Día Solis. Con ella Constantino, notorio antisemita, evidentemente quiso reemplazar la fiesta judaica del sábado por el Día del Señor cristiano. Poco antes de su muerte, Constantino hizo representar su persona en una estatua de Pórfido bajo la figura de Helios. Incluso, la víspera de su fallecimiento, restableció una ley antigua por la que los sacerdotes paganos quedaban exentos a perpetuidad de los tributos inferiores. De sí mismo afirmaba que jamás había cambiado de divinidad a la hora de recogerse a rezar. Esto es lo que dice el Diccionario Interactivo de Biografía Océano, año 2004. Veamos ahora un poco de la Iglesia Católica y la observancia del domingo. ¿Qué dice hoy en día la Iglesia Católica con respecto a la observancia del día domingo? Observamos el día domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Dijo también el Papa Benedicto: si la exégesis quiere ser también teología, debe reconocer que sin la fe de la Iglesia, la Biblia permanece como un libro sellado. La tradición no cierra el acceso a las Escrituras, sino que más bien lo abre. Así lo explicó a los profesores y alumnos del Pontificio Instituto Bíblico en el año 2009. ¿La tradición puede abrir realmente acceso a las Escrituras? Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Dice Marcos 7, del 7 al 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. También el Papa Benedicto recordó, quien tiene la palabra decisiva en la interpretación de las Escrituras es la Iglesia Católica en sus organismos institucionales. Otros escritos dice, el domingo es la marca de nuestra autoridad. 1923. La observancia del domingo de parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden muy a pesar a la autoridad de la Iglesia Católica. Dado que el sábado, no el domingo, se especifica en la Biblia, ¿no resulta curioso que no católicos que profesan tomar su religión directamente a partir de la Biblia y no de la Iglesia observen el domingo en vez del sábado? Desde luego es inconsistente, pero ese cambio se hizo 15 siglos antes de que naciese el protestantismo y por ese tiempo la costumbre se observaba universalmente. Han continuado la costumbre a pesar de que descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto específico de la Biblia. Ojo protestantes, ojo hermanos evangélicos. Aquí tenemos otro dato histórico, ustedes lo pueden verificar a través de este enlace aquí abajo. Dice, el cambio de la observancia del sábado a la observancia del domingo fue un proceso gradual que empezó poco antes del año 150 después de Cristo y siguió por casi 3 siglos. Algunos cristianos querían mostrar que no eran judíos para evitar la persecución. De ahí que abandonaran el sábado para adoptar el domingo. Era nada más para salvar su vida. La primera orden oficial de la Iglesia Católica en favor del domingo fue emitida por el Concilio de la Odisea, realizado en el siglo IV. Sin embargo, la orden para guardar el domingo especificaba el no judaizar, ser igual a los judíos, como razón para no guardar el sábado. ¿Por qué se desarrolló la santidad del sábado? Primero, fue un esfuerzo para no parecerse a los judíos y evitar así la persecución. Segundo, a medida que Roma creció en poder, ejerció su influencia en favor del domingo para celebrar el dios Sol en vez del sábado. Tercero, como resultado de la influencia romana, el domingo fue convertido en una ley de la Iglesia,
así como sucedió con muchas otras prácticas ajenas a las Escrituras, como la adoración de María, la veneración de los santos y los ángeles, el uso de imágenes en el culto y la oración por los muertos. ¿Quién promueve la observancia del domingo en la actualidad? El Papa Francisco con su Laudato Si. El Laudato Si es una carta encíclica. El Papa Francisco acaba de publicar la primera encíclica sobre la ecología, 6 meses antes de que se produzca la cumbre de la ONU sobre el cambio climático. En reiteradas ocasiones, Francisco ha invitado al mundo a pasar más tiempo con sus hijos y tener un día especial para dedicarlo a la familia. En Argentina hubo un caso muy interesante con respecto a leyes dominicales, donde el papado tuvo gran influencia y también aprobación para que esas leyes se promulgaran. Esta noticia es del 2017. Papa remarcó la importancia del descanso del domingo para honrar a Dios. En el 2017, Sánchez Orondo estaba convencido de que el Papa Francisco iba a convencer a Trump sobre el Laudato Si. Como vimos en las noticias, el Papa le dio el Laudato Si a Donald Trump, pero este hizo caso omiso a la carta. En el 2017, el Consejo Mundial de Iglesias sacó esta noticia que decía: una avalancha de mensajes promete llevar adelante la justicia climática. Y vimos a una niña llamada Greta Thunberg de cómo arremetía contra aquellos que no estaban a favor de hacer algo por el cambio climático. También vimos el apoyo del Papa Francisco a la iniciativa de Greta Thunberg. Donald Trump finalmente cumplió la promesa que había hecho en campaña. Oficializó el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. La notificación realizada ante la Organización de las Naciones Unidas se hará efectiva a partir del 4 de noviembre del 2020. Estados Unidos se retirará del acuerdo sobre el cambio climático al que se llegó en París. Si bien me preocupa el medio ambiente, no puedo de buena fe apoyar un tratado que castiga a nuestro país, dijo Trump el 2 de junio de 2017, día en el que confirmó la salida de ese país del pacto global que lucha contra el cambio climático. Contrario a las acciones de Trump, la encíclica de Laudato Si promueve soluciones para mitigar los efectos del cambio climático, entre ellos retomar el domingo como día de reposo. El beneficio de apartar un día a la semana para el reposo del planeta lo hemos visto con la cuarentena y el efecto que ha tenido en la disminución de la contaminación al estar todos recluidos con la cuarentena. El 17 de abril de este año, Francisco lanzó un plan para resucitar al mundo tras la pandemia. En la carta él decía lo siguiente: en este tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible integral. Esas son las palabras también que usa de Laudato Si. Cada acción individual no es una acción aislada para bien o para mal, tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra casa común. Y si las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia. Veamos ahora la posición de la Iglesia Adventista con respecto a las leyes dominicales. En el año 1889, cuando las leyes que exigían la observancia del domingo fueron puestas en vigencia en ciertos estados del sur, y algunos adventistas fueron arrestados, encarcelados y obligados a trabajar en cuadrillas por no observar esas leyes, el asunto del sábado o el domingo adquirió un significado mayor y fue incluido como tema de ferviente estudio en el Congreso de la Asociación General. También un tema que usted necesita aprender urgentemente es el tema de 1888. ¿Qué realmente pasó ese año? ¿Por qué como pueblo volvimos al desierto en aquel año? Dice en el libro Conflicto y Valor: por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar así dicen las Escrituras, contra las que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales.
Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del Decálogo. En ese campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Cuando se recibe la marca de la bestia, nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será, sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar ese día de reposo. Llegará el tiempo cuando ese día será la prueba, pero aún no ha venido. Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre Él y ellos, como una prueba de su lealtad. Aquellos que, después de recibir la luz, conscientemente a la ley de Dios, continúen desobediendo y exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la gran crisis que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia. El sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Dice un escrito católico del año 1995, ustedes pueden ver la fuente en el archivo PDF o PowerPoint que les voy a compartir con este video. Dice lo siguiente: tal vez lo más audaz, el cambio más revolucionario de la Iglesia alguna vez lo hizo, sucedió en el primer siglo. El día santo, el día de reposo, fue cambiado del sábado al domingo. El día del Señor, días dominica, fue elegido y no de las indicaciones señaladas en las Escrituras, sino de sentido de su propio poder de la Iglesia. El día de la resurrección, el día de Pentecostés, a 50 días más tarde llegó el primer día de la semana, así que este sería el nuevo sábado. Las personas que piensan que las Escrituras deben ser la única autoridad, lógicamente deberían convertirse en adventistas del séptimo día y guardar el sábado santo. Mucha atención a estos hermanos evangélicos. La ley dominical será la señal que indicará la llegada del fin del mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como en el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso del día papal, domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es esta Babilonia? He sacado un resumen de varios comentarios no adventistas, comentarios bíblicos. He usado el comentario bíblico Matthews Henry, el comentario de la Biblia de las Américas, el comentario Plenitud y el comentario de Diario Vivir. Y he hecho este resumen que vamos a leer a continuación. Dice así: Babilonia fue la gran enemiga de Dios en el Antiguo Testamento. Babilonia fue la gran enemiga de Dios en el Antiguo Testamento, ciudad perversa como también un imperio inmoral,
un centro mundial para el culto a los dioses, y aquí representa al gran sistema satánico universal que a través de la historia se ha manifestado en oposición a Dios, que es un sistema satánico universal. Este sistema tendría una gran significación religiosa y política en los últimos días, o sea, es un poder político religioso. Los que adoran a la bestia aceptan su marca sobre sus frentes y actúan de acuerdo con la palabra de tal bestia o imperio, con relación al sistema económico que finalmente se enfrentará al juicio de Dios. Nuestro mundo valora el dinero, el poder y el placer más que la dirección de Dios. Para lograr lo que el mundo valora, muchas personas niegan a Dios y violan principios cristianos. Dichas personas han de beber la copa de la ira de Dios. El creyente tiene que aventurarse o sufrir cualquier cosa por obedecer los mandamientos de Dios y por profesar la fe de Jesús. Esto lo dicen los comentarios no adventistas. Anteriormente el Papa Benedicto había pedido un nuevo orden mundial, una autoridad global sobre la economía. También en el 2014 el expresidente israelí Simón Peres declaró que ya pasó el momento de la ONU y que una ONU de las religiones es la manera más efectiva de detener las matanzas en nombre de la fe. La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando de forma disfrazada para llevar el domingo al frente como lo hicieron los romanistas. El día de reposo, el gran asunto en discusión. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. A los detractores del sábado les encanta decir: vosotros no sabéis cuál es el día de reposo, pero parecen entender cuando llega el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. Los que dicen que el domingo se ha perdido desde el Edén, le dicen mentiroso a Jesús, quien guardó el Shabbat, y tenemos un registro perfecto desde entonces. Los 3 jóvenes hebreos del libro de Daniel fueron presionados para negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio, confiaron en Dios que los libraría. Y se le permitió a la bestia con cuernos de cordero, es decir, los Estados Unidos, infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, al protestantismo apóstata unido al Estado, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Eso está en Apocalipsis 13:15. Hermanos, hay que confiar en las promesas de Dios. Todo ya está escrito, solamente tenemos que leer y seguir las instrucciones. Pongan mucha atención a lo siguiente. El decreto de muerte se promulgará después de que termine el tiempo de gracia, durante el tiempo de angustia, y determinará la huida de los hijos de Dios a las ciudades pequeñas. Ya habrán salido de las grandes cuando se dicte la ley dominical. El decreto de muerte tendrá un plazo, al final del cual podrá ser ejecutado para destruir a los fieles. Dios protegerá milagrosamente a sus escogidos, a los sellados, así como protegió a los 3 hombres hebreos de la muerte en el horno de fuego. Curiosamente, algo muy importante que está por acontecer es la llegada del falso Cristo. Y es que Satanás imita a Dios en todo. Entonces, antes que venga el verdadero Cristo, vendrá el falso Cristo. Y este falso Cristo es el que dará la orden de matar
a los elegidos de Dios. El acto supremo de engaño, eso lo pueden leer ustedes en el libro de Mateo 24:5 y los versículos 23 al 27. Al acercarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, agentes satánicos se mueven desde abajo. Satanás no solamente aparecerá como ser humano, sino que asumirá la forma de Jesucristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como Señor de señores y Rey de reyes. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas, pero bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción del Hijo de Dios de San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido. Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura la dolencia del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande. Eso lo pueden ver también en Hechos 8:10. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los elegidos. Así que, si os dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29:29, Amós 3:7. Así que los que estudian las palabras de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad, el conflicto de los siglos
página 370.